La sala del tribunal estaba tensa. Los murmullos recorrían la galería como vientos que se deslizaban por las rendijas de una puerta cerrada. Durante semanas, el juicio de Didi había generado titular tras titular, cada uno más explosivo que el anterior. Pero lo que pasó hoy se sentía diferente. No se trataba solo de estrategias legales o testigos sorpresa. Se trataba de un nombre tan estrictamente controlado, tan cuidadosamente cultivado, que escucharlo pronunciado en voz alta en este contexto dejó a todos atónitos. Kim Kardashian. La fiscalía no lo dijo de manera dramática. No lo necesitaban. Simplemente presentaron un documento sellado como evidencia, y cuando el juez lo abrió discretamente y leyó el nombre adjunto, la reacción fue inmediata. Cejas levantadas, plumas, detenidas. Incluso el artista de bocetos del tribunal, normalmente imperturbable, se quedó congelado a mitad de trazo. Y al otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, Didi se movió. Durante semanas había permanecido estoico, intocable, su expresión tallada en hiloínas. Pero en el momento en que el nombre de Kim resonó en el aire, algo en él se quebró. Solo por un segundo, un tic en la mandíbula, un trago forzado, una mirada a su abogado, cuyo rostro palideció bajo la luz del tribunal. El contexto del encuentro no era solo que se mencionara el nombre de Kim, era el porqué. Según fuentes cercanas a la investigación, la fiscalía había descubierto un encuentro fuera de registro, de hace casi una década, tras bastidores en un evento de premiación donde Didi era la estrella y Kim había presentado. Nunca se presentó una queja formal, nunca se hizo una declaración, pero lo que pasó esa noche había circulado silenciosamente por la industria como una historia de fantasmas, susurrada por asistentes, negada por publicistas, nunca confirmada, del todo hasta ahora. El documento sellado incluía, según se informó, una breve declaración de un testigo de tercera mano, alguien que trabajó en el evento, alguien que vio a Kim salir del área VIP privada de Didi con los ojos rojos, aferrando su teléfono, diciendo solo una cosa: no debía haber entrado. No era una prueba, pero era un hilo, y los fiscales estaban listos para tirar de él de inmediato. La respuesta de la defensa del equipo legal de Didi pasó a la ofensiva. Su abogado principal golpeó una moción sobre el escritorio del juez solicitando que cualquier mención de Kim Kardashian fuera considerada irrelevante, perjudicial e inadmisible. Argumentaron que era un rumor, un golpe bajo, que involucrar a una celebridad global en el juicio por implicación contaminaría al jurado. Pero el juez no se inmutó. Revisó los documentos lentamente, luego levantó la vista. Si el nombre está registrado y el evento puede ser razonablemente corroborado, el jurado merece saberlo. Se podía sentir la temperatura en la sala bajar. Didi se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. Su abogado le susurró algo al oído, pero sus ojos estaban fijos en el juez, ya no desafiantes, sino calculadores. Encuentros tras bastidores, susurros sin documentar, recuerdos vagos, rara vez resisten en un tribunal. Pero este juicio no seguía un guión. Estaba evolucionando, devorando todo a su paso. Y ahora, por primera vez, se dirigía hacia una mujer que el mundo había creído intocable por mucho tiempo. El evento de los premios Iconic Sound de 2016, Kim no había dicho una palabra públicamente. Aún no, pero el daño ya estaba floreciendo. Porque esto no era solo una mención de su nombre, era una advertencia. Algo había pasado tras bastidores, y el tribunal ahora estaba dispuesto a preguntar: ¿qué vio exactamente? ¿Y por qué no habló de ello hasta ahora? Antes de profundizar en esta inolvidable historia, asegúrate de darle like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte otro documental provocador como este. Ahora, volvamos a la historia. Era la noche de los icónicos. Premios Iconic Sound de 2016. Una noche impregnada de glamour, luces y egos perfectamente pulidos. Kim Kardashian llegó con la gracia de una reina. Su vestido brillaba como cristal líquido. Su sonrisa estaba lista para las cámaras. Pero detrás de ella estaba cansada. No físicamente. Kim había dominado el arte de la perfección sin dormir, sino emocionalmente. Acababa de pasar por una serie de controversias, y lo último que necesitaba era otro rumor, otro titular borroso, otra historia que pudiera ser tergiversada en algo que nunca quiso. No planeaba quedarse mucho esa noche, solo presentar un premio, tomar unas fotos y desaparecer por la puerta trasera antes de que la multitud se volviera inquieta. Ese era el plan, hasta que llegó un mensaje, una solicitud discreta. El señor Combs quisiera saludarte tras bastidores. El encuentro tras Pallianoisiet. Bastidores Ella lo leyó 2 veces. Al principio no reaccionó. Didi no era un extraño. Habían coincidido en innumerables eventos, compartían amigos, compartían historia.
del tipo común en el círculo dorado de Hollywood, donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que el sonido. Pero algo en el momento se sentía fuera de lugar. Aún así, Kim asintió cortésmente. Solo un saludo rápido. La llevaron por un pasillo custodiado, pasando por capas de seguridad y publicistas con auriculares. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía todo, como si caminara hacia el ojo de una tormenta. El área privada de Didi estaba acordonada, envuelta en cortinas oscuras. Solo unos pocos tenían permitido entrar. Un estilista, un DJ, un guardia de seguridad y el propio Didi. Él la saludó con una sonrisa, no amplia, no falsa, solo tranquila, serena, medida. Kim dijo, «Me alegra que hayas venido». Intercambiaron cortesías. Ella elogió su actuación. Él le agradeció por presentar. Pero bajo la superficie algo se sentía ensayado, como si no estuviera solo siendo anfitrión, sino preparando un escenario. Kim había estado en suficientes salas para saber cuándo cambia el ambiente y aquí cambió rápido. La tensión del momento. Didi se acercó más, su voz bajó. ¿Alguna vez sientes que el mundo te observa tan intensamente que dejas de saber que es real? Kim dudó. A veces. Él sonrió, pero no era una sonrisa que calentara la sala. Era una que la tensaba. Luego vino la frase. Algunos de nosotros estamos protegidos, dijo. Construimos cosas a nuestro alrededor, capas, silencio, control. Kim no respondió. No sabía en qué la estaban invitando. ¿Una conversación, una confesión, una prueba? Antes de que pudiera preguntar, alguien entró en la sala. Un empleado sin aliento, nervioso. Están pidiendo a Kim. La necesitan en el escenario. Ella se volvió aliviada, pero mientras se dirigía hacia la puerta, Didi le gritó una última cosa. Eres inteligente al irte ahora. No todos saben cuándo salir. No era una amenaza, no era un cumplido, era algo más, algo que no podía nombrar. Y la siguió todo el camino por el pasillo, entre los destellos de las luces, hasta la puerta trasera del lugar. O silencio de Kim esa noche, Kim no le mencionó nada a nadie, ni a su estilista, ni a su equipo, ni siquiera a Kanye. No, sabía qué decir porque cómo reportas un sentimiento, cómo cuentas una historia que no cruzó una línea pero que dejó una marca. Así que lo enterró hasta ahora, cuando su nombre apareció en el tribunal. Todo volvió como un torrente. La sala fría, la tensión silenciosa, la frase que había vivido en su mente durante casi una década. Eres inteligente al irte ahora. Y ahora, con la foto que salió a la luz, con un testigo de tercera mano confirmando su incomodidad, con el mundo entero observando cómo se desarrollaba este juicio como un colapso en cámara lenta, Kim tenía una elección: permanecer en silencio. O confirmar finalmente que lo que sintió esa noche no era paranoia, sino instinto, y ese instinto la había mantenido a salvo. Pero ahora podría hacer algo más grande, podría sacar la verdad a la luz, repercusiones y fuga de información. A la mañana siguiente, Kim despertó en una realidad que no podía controlar. Su nombre estaba en todas partes. Kim Kardashian, conectada al juicio de Didi. Encuentro tras bastidores resurge años después. ¿Por qué guardó silencio? No importaba que aún no hubiera hablado. El mundo ya había decidido que su silencio era ruido. Los documentos judiciales eran vagos, redactados, pero la prensa no necesitaba detalles. Todo lo que necesitaban era su nombre y un susurro de algo no dicho. Su teléfono no paraba de vibrar. Amigos, marcas, su equipo legal, incluso su madre, Chris, quien había manejado 100 crisis con tacones, sonaba sin aliento cuando llamó. ¿Sabes lo grande que es esto? Kim no respondió. Estaba mirando la foto en su teléfono, la que la fiscalía había recibido, según se informó, de un trabajador tras bastidores. Se había filtrado durante la noche. En la imagen, Kim estaba capturada a mitad de giro en un pasillo mal iluminado. Didi estaba a pocos pasos detrás de ella, su cuerpo inclinado hacia adelante. Sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre el pecho. Sus ojos no miraban a la cámara, miraban hacia abajo, lejos, sin destellos, sin glamour. Solo un momento, crudo, congelado en el tiempo. Recordaba ese segundo exacto y aún ahora, años después, todavía le revolvía el estómago, porque no se trataba de lo que pasó, sino de lo que no pasó y de lo cerca que estuvo de pasar. La lucha legal, el equipo legal de Didi respondió con fuerza. Publicaron un comunicado a la prensa. Los intentos de arrastrar a figuras públicas no relacionadas con este caso son imprudentes y difamatorios. El señor Combs no recuerda el supuesto encuentro tras bastidores y cualquier afirmación en contrario es falsa y está impulsada por la histeria mediática. Fue rápido, frío, quirúrgico, pero bajo la confianza las grietas comenzaban a aparecer. Dentro del tribunal, Didi estaba inquieto.
Hablaba con más urgencia a sus abogados, revisaba su teléfono con más frecuencia. Había controlado narrativas, toda su carrera, música, negocios, imagen. Pero esto era diferente, porque Kim no era solo famosa, era intocable. Y si alguien como ella, alguien que había construido un imperio controlando su historia, estaba ahora al borde de perder el control. ¿Qué significaba eso para todos los demás? La fiscalía vio la oportunidad. No acusaron, no hicieron alarde, simplemente dejaron que la historia respirara, dejaron que la imagen circulara, dejaron que el jurado se preguntara por qué alguien tan poderosa y calculadora como Kim Kardashian se veía tan fuera de lugar en esa foto, y por qué Diddy, que había negado tanto, estaba una vez más conectado a algo demasiado silencioso, demasiado familiar, demasiado inquietante. Por la tarde, las redes sociales estallaron nuevamente, esta vez no por documentos filtrados, sino por un nuevo nombre. Una actriz de primera línea, ex estrella de videos musicales, ícono de principios de los 2000, publicó una sola línea en su historia de Instagram: ese pasillo, el mismo pasillo. Yo tampoco dije nada. Sin foto, sin explicación, solo eso, y el mundo entendió de inmediato. Otra voz, otra pieza, otro recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. En internet lo llamaron el ajuste de cuentas silencioso, una avalancha de publicaciones sutiles de mujeres del mundo del entretenimiento, todas crípticas pero inconfundiblemente conectadas. Durante años, Diddy había construido una imagen de carisma, poder y generosidad, pero ahora esa imagen se derrumbaba bajo el peso de recuerdos que nunca habían tenido espacio para respirar. Dentro del tribunal, el ambiente era asfixiante. Incluso el equipo de defensa parecía resignado. Sus contrainterrogatorios habían perdido fuerza, sus objeciones eran menos frecuentes. Habían pasado de defender a un hombre a gestionar un legado, y ese legado estaba en llamas. Rumores y nuevas revelaciones, los reporteros afuera comenzaron a susurrar sobre acusaciones selladas, investigaciones federales que se reabrían discretamente, ex empleados recibiendo llamadas de personas que no habían contactado en años, porque ya no se trataba de culpabilidad más allá de una duda razonable, se trataba de exposición. Kim Kardashian ni siquiera había subido al estrado en persona, pero su presencia estaba en todas partes, en documentos, en recuerdos, en la forma en que el jurado ahora miraba cada nueva evidencia con ojos más agudos. Ella no había acusado, simplemente había recordado, y en ese recuerdo abrió una brecha en el silencio. Cuando el tribunal se suspendió una vez más, nadie salió corriendo hacia las puertas. Se quedaron con ello, la vacío de la silla de Diddy, el peso de todo, lo no dicho ahora finalmente escuchado. Y todos en esa sala entendieron. Mañana podría traer el fin del juicio, pero la verdad apenas había comenzado. El último día en el tribunal era el último día en el tribunal. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. La tensión ya no era aguda y caótica, era lenta, pesada, como la nota final de una canción que había durado demasiado. Diddy no apareció nuevamente, sin comunicado de prensa, sin excusas, sin declaración de su equipo legal. Solo un asiento, vacío en la mesa de la defensa, una nota doblada donde solían descansar sus manos y una energía en la sala que decía, no va a volver. Y tal vez sabía que era mejor no enfrentar lo que estaba por venir, porque hoy no se trataba de tecnicismos, lagunas legales o estrategias. Hoy se trataba de perspectiva. La fiscalía había elegido cerrar con algo inusual, una declaración de impacto personal, no de una víctima nombrada, sino de alguien que había sido parte de la cultura que permitió que todo esto existiera. Una ex asistente que había trabajado para una de las empresas asociadas de Diddy en 2015. Nunca acusada, nunca destacada, solo una cara en el fondo, hasta ahora. La declaración de la ex asistente subió al estrado lentamente, no nerviosa, no dramática, solo lista. No estoy aquí porque me lastimaran como a otros, comenzó. Estoy aquí porque vi lo que les pasaba a las personas que intentaban hablar, a las mujeres que decían no, a los empleados que hacían preguntas. Miró alrededor de la sala, tranquila, directa. Tenía 24 años cuando empecé, y en 2 semanas entendí las reglas. No preguntabas quién estaba invitado a reuniones privadas, no mirabas a los invitados a los ojos, no hablabas a menos que te hablaran, y nunca llevabas tu teléfono a una sala donde estuviera Diddy, a menos que él te lo pidiera. Suspiros recorrieron la sala silenciosamente. Ella continuó. Vi a celebridades salir de esas salas llorando. Vi a chicas que se les pedía que se fueran a casa y sus nombres nunca volvían a aparecer en una lista de invitados. Sabía qué estaba pasando, todos lo sabíamos, pero nos decíamos a nosotros mismos, así es como funciona la industria.
Hizo una pausa y luego mencionó el nombre de Kim. Y recordé esa noche. Recordé haberla visto salir de ese salón con gafas de sol puestas de noche sin hablar con nadie. No pidió ayuda, pero la forma en que caminaba, rígida, rápida, como si necesitara dejar su propia piel, nunca lo olvidaré. Silencio en el tribunal, nadie en la sala parpadeó. Ni el jurado, ni la prensa, ni siquiera el juez. Renuncié. Un año después, dijo. No podía cargar con eso más. Y he guardado silencio desde entonces. Pero después de ver este juicio, me di cuenta de que el silencio es una forma de participación y me niego a participar más. Cuando bajó del estrado, el tribunal permaneció en silencio, sin contrainterrogatorios, sin objeciones, sin interrupciones, porque no había nada más que discutir. El jurado comenzó las deliberaciones. Pasaron horas. Luego se corrió la voz. No habría un veredicto hoy. Había demasiado que revisar, demasiadas capas. Pero eso no importaba porque algo ya había sido decidido, no por la ley, sino por la verdad. El nombre de Didi, alguna vez sinónimo de poder intocable, había sido despojado capa por capa. Lo que quedaba no era solo vulnerabilidad legal, era exposición moral. El legado de Kim Kim nunca regresó al tribunal. No lo necesitaba. Sus palabras resonaron mucho después de que el video terminara. Y afuera del juzgado, los carteles contaban una nueva historia. Creemos que su silencio ha terminado. Más hablarán. Esto ya no era sobre un solo hombre. Era sobre las salas que fingimos no ver, las fiestas que glamorizamos sin cuestionar, las voces que se callan, no porque olviden, sino porque recuerdan demasiado bien. Y ahora, una por una, estaban eligiendo hablar.